Así de forma simplificada, yo diría que habría que tener en cuenta dos dimensiones, ¿no? O dos escalas. Una la de tamaño del ámbito en el que quieres incidir, y por tanto podríamos simplificar en una escala macro, ¿no? Sea paneuropea o estatal, y la otra es la de base, que podría parecer al ámbito del municipalismo o al ámbito cercano, ¿no? de donde vivimos. Esta es una escala, y luego la temporal creo que es la otra escala que tenemos que tener en cuenta. Con esas dos dimensiones, ahí hay que empezar a ordenar cuáles son nuestras propuestas, si nuestras propuestas son de corto plazo y a gran escala, o de corto plazo y a pequeña escala, y así componer las diferentes partes del programa que proponemos. Yo creo que es importante que en términos temporales sepamos cuáles son nuestros cuellos de botella. Eso significa los puntos estrechos por los que tenemos que pasar para poder hacer una transformación en profundidad, y que sepamos más o menos, o nos imaginemos un poco qué agenda o qué calendario le daríamos a eso, ¿no? Y con eso, que es un poco las categorías para empezar a pensar, entonces empezamos a dibujar las soberanías. Yo me viene a la cabeza, pues, en el ámbito más cotidiano, pues las soberanías de la vivienda, la soberanía alimentaria, y eso se puede generar, pues, en relativamente un espacio cercano, ¿no? y se puede hacer un proyecto quizás más humilde en el corto plazo, ir ampliándolo si el contexto lo permite y en el tiempo, y luego también tener un plan que sea para el nivel estatal, para incidir en la política institucional, y un plan a nivel europeo, ¿no? Estos son un poco resumiendo, los campos que me vendrían a la cabeza, y en cada uno de ellos propuestas quizás para los mismos temas, pero enfocados con estrategias diferentes, porque en cada ámbito se puede trabajar una cosa concreta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deuda no se puede tocar igual desde el ámbito municipal que desde el ámbito estatal, porque en el ámbito estatal tienes unas palancas de poder y unos mecanismos para hacer una transformación, para plantar cara a los chantajes que puede presentar el sistema financiero internacional, y en cambio teniendo un gobierno municipal, pues tu capacidad de ruptura es limitada. Uno puede hacer un ejercicio de desobediencia y que sea kamikaze, ¿no? Que sea lo último que haga, porque le intervienen y no ha podido generar, pues, un cambio que se haya extendido más allá de su municipio. Entonces hay que trabajar en esos diferentes niveles y en esas diferentes escalas, e intentar entrelazar eso, que una iniciativa, pues, no se quede sola, ¿no? Que cuando, por ejemplo, hubiera un gobierno progresista en España, que no haya propuestas que sostengan eso de diferentes niveles, ¿no? Propuestas programáticas, redes de apoyo mutuo, etcétera, que puedan ayudar a plantar cara al gobierno, a los diferentes poderes fácticos que intentarán impedir su programa, ¿no? Yo me imagino que hay tres posibilidades que podrían despertar de alguna forma este cambio, ¿no? Uno es, pues, un movimiento paneuropeo que podría, si cuajara, que podría, pues, vehiculizar, por ejemplo, la iniciativa del Plan B o otras iniciativas parecidas, que creen una conciencia y hagan, pues, un movimiento político que pueda plantar cara pues, a las instituciones europeas y a los poderes fácticos, financieros, capitalistas que en este momento dominan la Unión Europea. Para que esto funcione deben darse varias cosas.
en este momento no parece que estén. Y una de ellas es pues tener una concreción, tener unas ideas y un programa que llegue a la mayoría de la población, que no se quede solo en un ámbito intelectual o un ámbito movimentístico, y ese es el reto. El reto es, en este momento es un espacio de debate, el Plan B es un espacio en el que estamos deliberando, estamos encontrándonos, y es importante esta primera fase, pero tenemos que llegar a esta segunda fase en la que llevemos algo que permita conectar con la mayoría de la gente, que la gente lo vea que eso va en relación a su vida cotidiana, que lo puede entender y que eso tiene un potencial transformador. La segunda opción que yo veo sería pues, que hubiera una protesta esporádica, que se contagiara, que no fuera organizada, que fuera, pues imaginémonos un 15M a escala europea, o que la huelga, por ejemplo, huelga o protestas contra la reforma laboral en Francia, por ejemplo, que se está llevando a cabo hoy, que ya es la tercera jornada que se da, pues que se contagiara y generara de alguna forma un punto de gravedad en el que los diferentes descontentos hicieran que la gente saliera a la calle, se encontrara, etcétera, y que eso pasara a nivel europeo y a un nivel ya de maduración más avanzado que el 15M, que fue un primer encuentro que nos ha llevado hasta aquí, pero que necesita ir a una segunda fase, ¿no? Y después la tercera vía que vería pues, sería más algo que empezara con un efecto dominó en un Estado que empezara pues, una revolución o una semi-revolución a través de tomar pues, el control de las instituciones estatales y plantar cara a todos estos mecanismos de extorsión y de chantaje, que es un poco lo que podría haber pasado si el primer gobierno de Syriza Anel no hubiera claudicado y hubiera tomado pues, la decisión de no pagar la deuda y de enfrentarse a todo el chantaje y a las agresiones que le impuso la Troika, ¿no? Yo creo que estas serían las tres vías por las que podría iniciarse este cambio, pero obviamente es lo que digo, esto sería solo como el disparador, pero debe haber mucho trabajo ya de base, debe haber mucho trabajo a diferentes niveles, también a nivel estatal, a nivel institucional, municipal, para que cuando esto se dé haya las redes creadas de funcionamiento, de soporte y de programa para que todo resista, para que el tejido no se rompa, porque si no puede pasar que estos poderes fácticos aíslen a quien está de alguna forma iniciando esto y lo decapiten, ¿no? Que es un poco lo que pasó en Grecia, ¿no? Tenemos que forzar que no sea así, haciendo presión desde abajo, pero también arropando, o sea, que no sea solo un arropar, sino también ser críticos, ¿no? Bueno, es complejo porque es un campo que de alguna forma es nuevo. Lo que tenemos en este momento es lo que ha creado el sistema, podríamos decir, ¿no? Así que hay espacios cooperativos, colectivos, comunes que funcionan de forma, de alguna forma desde el nivel local o conectado, por ejemplo, como la Fundación de los Comunes, ¿no? Que tiene nodos que están conectados a nivel estatal. También, por ejemplo, la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda pues es una red estatal, pero que tiene conexión pues, con la red ICANN, que es la red internacional de auditorías de la deuda. Y ahí se están generando nuevas redes, ¿no? Yo creo que el reto de los próximos años va a ser generar asambleas, generar comunes, generar redes que no tengan nada que ver con las estructuras o los límites que nos han venido dados, ¿no? Y en eso tenemos que ser imaginativos y no reproducir viejas formas y hacer espacios que en su constitución pues ya sean antisistema, que no, por ejemplo,
no se queden anclados en el nacionalismo identitario, pero que tampoco vayan hacia un universalismo que nos está vendiendo el sistema, en el que las culturas se diluyen en una cultura universal que es el programa neoliberal, ¿no? Entonces hay que jugar con esa nueva constitución de instituciones para que pues, esos nuevos espacios sean espacios de decisión política importantes, espacios de encuentro, espacios de creación de redes sociales, de vínculos afectivos, de vínculos económicos, y que a la vez mantengan la pluralidad cultural, que conserven, porque es muy importante en el mundo en el que estamos, de la globalización y de un ataque salvaje a la diversidad del neoliberalismo, que podamos conservar lo mejor de las culturas, lo mejor de las identidades de los diferentes pueblos, ¿no? Y eso es un reto también que se nos presenta, ¿no? En un mundo que se va globalizando, que se va interconectando y que además lo hace con una dinámica muy competitiva, muy agresiva, muy individualizadora, de miedo, etc. Y de ahí ese es el reto difícil, y después el otro reto que también es muy difícil es no renunciar a las instituciones que ya están, que ya existen, ¿no? Las instituciones estatales, municipales, autonómicas, regionales, europeas, y luchar por conquistarlas y por subvertirlas, para hacer que en la medida de lo posible jueguen en nuestro favor, y si es imposible que lo hagan, hacerlas desaparecer. Esa es la intención, el esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos años. En este sentido, yo creo que mi diagnóstico me dice que las instituciones europeas actuales, tal y como funcionan, no son reformables, deben desaparecer, las de la Unión Europea y las de la Eurozona, las de la Unión Europea Monetaria. Y las del Estado deben transformarse profundamente en el corto plazo, pero son las que de alguna forma podrían utilizarse para hacer un programa transformador en ese primer cuello de botella. Esas son las que podrían servir para poner en valor los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos económicos y culturales que residen en el Estado y que son precarios y que están siéndonos arrebatados, ponerlos en valor, defenderlos y crear un nuevo Estado, una nueva sociedad que al final haga desaparecer al Estado actual y nos vayamos a diferentes formas de soberanía que no necesariamente tengan que tener esta forma que conocemos de Estado-nación. Respecto a la nueva forma de hacer economía, yo creo que tenemos que aprender a caminar caminando. Tenemos que ejercer la economía común, la nueva economía de alguna forma de circuito corto, ecológica, feminista, pues practicándola y creando referentes a nuestra escala cercana, y a la vez preparar también este plan más de transformación estatal que permita pasar el cuello de botella, que nos permita saltar de escala. Que estos proyectos que estamos iniciando a pequeña escala y que tenemos que demostrar que son posibles, que son democráticos, que son ecológicos y que respetan la vida, que se centran en la reproducción de la vida y no en la producción de mercancías, bienes y servicios, que funcionan, y que con el programa de alguna forma estatal o más macro, eso se puede amplificar. ¿De acuerdo? Hay que tener, yo creo, en cuenta las dos dimensiones, porque hay que ser conscientes de que el esfuerzo de generar comunes a pequeña escala es muy noble y es necesario, pero si en algún momento no hay un catalizador, es muy difícil que salte de escala, a no ser, y ese no tiene por qué ser pues una acción activa, puede ser una acción pasiva, que pase alguna cosa, un accidente, que haya por ejemplo una desintegración de la Unión Europea por una crisis política, o que haya una crisis financiera que desencadene pues un desorden social, y que ahí se dé una oportunidad
de transformación a más gran escala, pero debe estar preparada el tejido con esas alternativas para que en el momento en que falle el plan actual, la mayoría de gente se acerque a estos nuevos modelos. Eso es lo que tenemos que ir trabajando. Y creo que es interesante y muy importante que tengamos en cuenta de que puede darse este accidente, esta desintegración, este fallo del sistema, o que también nos podemos encontrar en algún momento en la situación de gobernar. Y entonces tendremos que saber cómo responder a todos estos ataques de los poderes hegemónicos en este momento. Entonces, también hay que tener este programa a nivel macro para facilitar y para hacer posible el paso a la otra escala, ¿no? a la escala, como decía, que es a la que queremos ir, ¿no? Una escala que no esté centrada en el crecimiento del capital, sino en el mantenimiento y el disfrute de la vida, ¿no? No sé si cubre. ¿Sí? Es que como es un poco general, a veces tampoco entro en ejemplos concretos de, por ejemplo, de ámbitos, ¿no? De cómo se podría hacer pues, una soberanía, no sé, alimentaria. Yo creo que para estudiar el concepto de soberanía, yo creo que tendríamos que fijarnos en los ecosistemas. O sea, el sujeto de soberanía lo hemos hecho artificial, como a escala de masas, ¿no? A escala estatal, a escala de imperio, etcétera, ¿no? Y yo creo que para que la vida sea sostenible tenemos que adaptarnos un poco a la naturaleza y que volver a la escala de la naturaleza, ¿no? Pues, por ejemplo, una referencia podría ser de sujeto, pues, una cuenca de un río. Cómo el metabolismo de esa región pues nos ayuda a mantener la vida de la gente que está viviendo allí, cómo podemos adaptarnos a ese sistema y pues nutrirnos de ese sistema, convivir con él, pues utilizar el agua del río y generar, por ejemplo, actividades productivas que sirvan para eso, para el disfrute de la población que vive allí, pues usando los recursos que están alrededor, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Y ahí en eso pues entran las diferentes técnicas, los diferentes conocimientos, las diferentes experiencias pues de cada uno, ¿no? Podríamos, en términos cartesianos de ámbito, que es normalmente en los que trabajamos, pues podrías aplicar la soberanía alimentaria, la soberanía, lo que nos ha enseñado la PA, ¿no? De soberanía de vivienda, ¿no? Pues vivienda comunitaria, cubriendo las necesidades de aquellos que más lo necesitan, los que tienen más aportan más, dinámicas democráticas, etcétera, ¿no? Pues soberanía educativa, ¿no? Pues crear espacios en los que nos eduquemos entre todos, ¿no? Soberanía de crianza, para ayudar pues, a las madres y padres que están en periodo de crianza a criar entre todos, ¿no? Y yo creo que eso, el reto es encontrar cuál es la escala, cuál es el espacio o el sujeto de soberanía. Y yo me fijaría sobre todo en la naturaleza y en el poder sinérgico y cooperativo que tiene y cómo nos da mensajes nuestro propio cuerpo, por ejemplo, cómo nos enseña que la cooperación y el funcionamiento fluido nos lleva a soluciones más razonables que no pues hacer megagigantes que crecen exponencialmente y que al final acaban muriendo por su propio peso, ¿no? Incapaz de sostenerse. Creo que en la cultura occidental lo que está haciendo es alienándonos, ¿no? Y está también, podríamos decir, especializándonos o creando de alguna forma categorías, subcategorías, fetiches y verdades parciales, ¿no? Entonces eso se ve mucho pues, en las ciencias, ¿no? Como la ciencia se separa, etcétera, y uno se especializa mucho en un campo pero no es capaz de ver el todo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo cultural para pasar de paradigma, para movernos de este cartesianismo, de esta especialización y que también es una acumulación, ¿no? De alguna forma, ir a algo que sea una cultura más
integral y más centrada en la vida y en el sentir y en el vivir, y de ahí, si eso lo integramos en el programa político, llegamos, lo que comentábamos antes, al que hay que integrar pues, los derechos humanos, los derechos pues, a una vida digna que deba ser disfrutada, con la economía, ¿no? Que la economía la tenemos como separada en un campo que parece que está asumido por doctrina o por ideología, que el libre mercado nos da esos derechos, ¿no? Y eso es un error histórico, de asumir que cuando uno viene del feudalismo y no tiene derechos, le dan un poquito y ya parece que el sistema capitalista es democrático. Es más democrático que el esclavismo o más democrático que el feudalismo, pero eso no quiere decir que sea un sistema que permita vivir en libertad, ¿no? Y que permita vivir felices, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hay que hacer en la Constitución es, en una hipotética Constitución, una Carta Magna, una Carta a los Reyes, debería ser el de que no haya ninguna condición económica bajo la que se pueda transgredir los derechos humanos y los derechos que ya tenemos reconocidos en nuestras constituciones actuales, ¿no? Estamos en un punto de la humanidad en que estamos empezando a dominar la nanociencia, ¿no? La física cuántica, etcétera, etcétera, pero en cambio nos intentan convencer de que no somos capaces técnicamente de tener un sistema económico sostenible. Eso no se aguanta por ninguna parte. Es un tema de voluntad y es un tema de que el sistema que tenemos actualmente es un sistema que responde a una estructura jerárquica y de dominación. Entonces, las capacidades técnicas las tenemos de sobra, lo único que hace falta es que estas constituciones recojan, o los sistemas sociales que pongamos en marcha recojan todos estos derechos pues a ser libres, a ser felices y a tener una vida sostenible, digna y feliz.